Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. El 18 de noviembre se celebra el Día Mundial del Paciente Anticoagulado con el objetivo de visibilizar a las personas que deben someterse a tratamientos con anticoagulantes para mejorar su calidad de vida. Un paciente anticoagulado es aquella persona con antecedentes de valvulopatías o síndrome coronario agudo que toma medicamentos anticoagulantes bajo prescripción médica para impedir la coagulación de la sangre, con la finalidad de evitar embolias y trombosis venosas o arteriales. Los anticoagulantes son fármacos prescritos bajo tratamiento médico para evitar o retrasar el tiempo de coagulación de la sangre, previniendo la formación de coágulos y su circulación por el torrente sanguíneo. Estos medicamentos reducen el riesgo de enfermedades como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares y obstrucciones en las arterias y venas, evitando la formación de coágulos sanguíneos o que estos aumenten de tamaño. Un paciente anticoagulado debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el cigarro, tener dieta balanceada y realizar análisis de sangre periódicos a fin de evaluar el tiempo de coagulación de la sangre. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Más temas de economía porque la Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la reforma tributaria y el texto quedó listo para la sanción presidencial. Para el Gobierno Nacional, la reforma tributaria es un paso importante para garantizar equidad y equilibrio y manda un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales. Yo creo que la reforma tributaria es una demostración clara al mercado de que somos serios en materia fiscal. En el trámite de la iniciativa se cayeron los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas, gravaron los alimentos ultraprocesados y azucarados y los espectáculos con animales como las corridas de toros. Contribución especial temporal a los sectores de petróleo y carbón que permite utilizar parte de sus ingresos extraordinarios. Algunos congresistas celebraron la aprobación de esta iniciativa. Otros no comparten la eliminación a la tarifa diferencial para las MIPYMES. Se están equilibrando unas cargas sociales que históricamente habían sido descompensadas y que hoy por fin el pueblo colombiano va a comenzar a sentir ese alivio. Montar empresa en Colombia es casi una misión imposible y mucho más si no se contempla un impuesto de renta menor para el sector MIPYME. Ahora el texto pasa a sanción presidencial y como ley empezará a regir a partir del 1 de enero del próximo año. Ayuda es lo que piden los ciudadanos. ¿Se imaginan que de un momento a otro desaparezca la única vía que permite el ingreso o la salida de su casa? Pues eso viven los habitantes del corregimiento San Cristóbal en Medellín. Hoy, solo una improvisada escalera de palo es la forma más segura que tienen José Fernando y televidentes los niños para ir a estudiar o los campesinos también para sacar sus productos o pasar de un lado a otro. Es que un tramo de la vía desapareció casi que por completo. Los deslizamientos de tierra tienen en riesgo a los habitantes de esta zona. Veamos. Así, haciendo maniobras en una improvisada escalera, es como van a la escuela los estudiantes de la vereda Los Patios del corregimiento de San Cristóbal en Medellín. Este es el nivel de riesgo que enfrentan los adultos mayores y estudiantes debido a los deslizamientos de esta temporada de lluvias. Se sometían al peligro y al riesgo de estar ahí, de estar pasando por el movimiento que constantemente es activo, pero igual seguían pues como en su proceso y en sus ganas de seguir estudiando. Las fuertes lluvias acabaron por completo con la única carretera. El tema del ingreso de los insumos, para ir a mercar hay que conseguir que le suba uno al mercado. Y no, más que todo las personas mayores, que las que hay que tener en cuenta que hay mucha persona mayor para la parte de arriba. Campesinos que viven el drama de no poder sacar sus cosechas en medio del aislamiento en que están. Pues así sea el gobierno o la alcaldía, no sé, nos venga a hacer un puente o a solucionar eso para sacar la legumbrita, porque los campesinos estamos llevando el bulto. No, como le digo, estos días sacamos lo que se logró sacar por una escalera que pusieron ahí y un tablón. Pero ya ahí para adelante nada, porque lo que fue el cilantro y la lechuga se heló por el tiempo, porque no dio capacidad de sacarla, y entonces ya ese cultivo se perdió. Primero, no habría servicio de
Al menos 160 familias de la vereda San Cristóbal sufren por cuenta de las lluvias. Muchos por temor abandonaron sus casas y otros siguen arriesgando la vida porque no tienen dónde vivir. Pues nosotros seguiremos acompañando a los damnificados de esta temporada de lluvias. Ante esta situación, el gobierno nacional asignó 1,6 billones de pesos para atender a los afectados por esta temporada. Ese dinero será girado a las juntas de acción comunal de 392 municipios, de 21 departamentos que ya han declarado la calamidad pública. El próximo jueves, otro informe especial aquí en RTVC Noticias. Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil balístico y todo apunta que ha caído en aguas de la llamada Zona Económica Especial de Japón, según informaciones del gobierno japonés. El primer ministro del país, Fumio Kishida, consideró intolerable los lanzamientos de Corea del Norte, los que tachó de actos provocativos inéditos. Corea del Sur, por su parte, convocó una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional para analizar el lanzamiento. Para Estados Unidos, las acciones de Pyongyang son una violación descarada a varios acuerdos de seguridad de la ONU. Así lo calificó la vicepresidenta del país, Kamala Harris, quien ha convocado una reunión de emergencia con mandatarios de Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia, en los márgenes de la cumbre de APEC en Tailandia. ¿Cómo recibe el país la noticia de Oti Patiño como jefe de la delegación del gobierno? ¿Es una figura que genera confianza? Disculpe, estamos teniendo fallos para escucharle. Sí, ya. Gracias. Volví. Sí, Oti Patiño fue constituyente, aparte de que participó en todo el proceso de negociaciones que condujo a la paz en el año 1990 con el M-19. En eso tiene una gran experiencia, es una persona de altísimo nivel y de capacidad estratégica. Yo creo que ha sido conocido por esas virtudes. Y va a conducir, además que es muy cercano al presidente, y eso da un mensaje a los interlocutores, al ELN, da confianza de que una persona que es, digamos, de la entraña misma de la historia del propio presidente de la República esté en la mesa de negociaciones. Bueno, hablemos de la otra parte en la negociación. El medio colombiano Cambio aseguraba que de los 16 negociadores que tiene el ELN, solo hay 6 personas conocidas. ¿Quiénes son los otros integrantes y cuál es su importancia? Pues mire, pues sí son menos conocidos, pero son personas de la dirección del ELN y que tienen además experiencias, algunos de ellos con formación académica y con experiencia y reconocimiento en los frentes importantes del ELN. Entonces, de eso se trata, de que tengan representatividad y que puedan formar un equipo para que actúen de manera coherente. Creo que pues, es de su autonomía en la escogencia de ese equipo, encabezado por 10 personas y de la máxima dirección del ELN. ¿Qué tanto apoyo tienen estas negociaciones dentro del país con el antecedente de los diálogos de paz de La Habana que lograron la desmovilización de las antiguas FARC y la polarización que vive Colombia? Pues digamos que hay una expectativa, hay como un cierto escepticismo, pero al mismo tiempo mucha esperanza, ¿no? El país está cansado de guerras, hay una decisión de la inmensa mayoría de los colombianos. Yo me atrevería a decir que si el presidente tiene el 65% de favorabilidad, más del 75% de la opinión nacional está de acuerdo con que se exploren y se avance en este camino de negociación y se llegue a lo que se ha llamado la paz total, no solamente por acuerdo con el ELN y otros grupos armados, sino por el pasar definitivamente el posconflicto, cerrar este capítulo de décadas de guerras en nuestro país. Ya regresamos. Uno de los placeres que más disfrutamos es el de probar lo mejor de los productos gastronómicos. En San José de Cúcuta, tierra de sabores, de sazón y de mucha tradición, se elaboran diferentes recetas para el deleite de propios y extraños. Una de esas tradiciones es la de preparar los más ricos pasteles con diversidad de relleno y acompañantes.
es en su elaboración donde cobra protagonismo Tomasa, la rica masa, como principal ingrediente que brinda sabor y crocancia únicos. Tomasa La Rica Masa es una empresa cucuteña, fundada por gente emprendedora y visionaria que encontró en su gusto por los sabores de la región la receta perfecta para elaborar un producto de alta demanda, la masa prefabricada para la elaboración de pasteles y de muchas más recetas. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Bienvenidos a Economía. En un contexto de crisis del coste de la vida y recesión, el gobierno británico presentó este jueves unos presupuestos que marcan el regreso de la austeridad. Más impuestos y menos gasto público para ahorrar decenas de miles de millones, según destacó el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt. La economía de Reino Unido ya ha entrado en recesión después de que registrara un retroceso del 0,2% del PIB en el tercer trimestre. Y en Brasil, la industria minera ha aumentado su producción un 22% en el último año y está prevista una inversión en el sector de más de 40.000 millones de dólares hasta el año 2026. Pero las comunidades indígenas reclaman que esta actividad se haga respetando sus territorios y con fuertes controles que eviten desastres, como lo ocurrido hace 4 años en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde una avalancha de residuos tóxicos costó la vida a 270 personas. Los habitantes de aldeas cercanas denuncian que siguen en aumento las enfermedades gastrointestinales y de la piel. Estos rituales deben realizarse con sumo cuidado. Es la aldea de Naoxoha, a pocos kilómetros de Belo Horizonte, Brasil. Ya no podemos golpear los pies en el suelo porque está contaminado y acabamos respirando ese polvo tóxico. Aunque los jóvenes intentan resistir un poco haciendo rituales y cánticos sentados. Sucupirá es el cacique de la aldea. Vive con su mujer Tatiane y su hijo Tapuruma de 6 años. El pequeño tiene heridas en la piel que no han podido curar en los centros de salud de la zona. Muchos aquí sufren enfermedades en la piel, vómitos o depresión, que comenzaron a aparecer, dicen, tras la segunda peor tragedia ambiental de la historia de Brasil, la de Brumadinho. El 25 de enero de 2019, los diques de contención de un depósito de residuos mineros cerca de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, se rompieron y provocaron una luz de barro que arrasó con todo lo que encontró a su paso durante kilómetros. 270 personas murieron. Y la vida del pequeño municipio de Brumadinho cambió completamente. El alto nivel de toxicidad del agua del río Paraopeba provocó enfermedades. Sus habitantes denuncian que ya no se puede sembrar nada, ni cazar los animales de la zona. Todo lo que plantamos crece y se pone amarillo, pero cuando lo recogemos para comer nos sentimos mal. Provoca dolor de barriga, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, a veces hasta manchas en la piel. La minera Vale, dueña del depósito que se rompió, ha gestionado las ayudas gubernamentales de 200 euros por mes durante 5 años y distribuye quincenalmente 1.500 litros de agua para cada aldea.
Una de las soluciones que ofrece a los afectados es trasladarlos a territorios sin contaminación, pero casi 4 años después siguen sin llegar a ningún acuerdo. El cacique Sucupira advierte que la contaminación del río supone también la muerte de su Dios y su cultura. Acabó con nuestra tradición y nuestra cultura, nuestro medio religioso. Hoy ya no practicamos más porque no tiene precio matar el dios del agua llamado Oxópai. Ya no podemos celebrar la fiesta del agua que hacíamos cada año. Célia Chacribá, la primera indígena electa diputada federal de Brasil, denuncia el aumento de crímenes contra los pueblos indígenas y la contaminación de sus territorios por la minería y el agronegocio. En 2020 fueron 185 líderes indígenas asesinados por los conflictos ambientales por el avance agrario en Brasil, porque la guerra del siglo XXI es el territorio, porque está comprobado que la demarcación de los territorios indígenas reconocida por la ONU significa la solución número 1 para parar la crisis climática. Brasil es el país del mundo con más población indígena, cerca de 1 millón de personas de más de 300 etnias. Muchas aldeas, como la de Sucupira, esperan que el nuevo gobierno demarque sus territorios para poder mantener viva su cultura ancestral. Y para saber más sobre este tema hablamos ahora con Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Muchas gracias, Marcelo. Comentábamos al principio que se ha producido un aumento considerable de la producción minera en Brasil, a veces ilegal, por ejemplo en el caso del oro, y un claro aumento de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que ha cambiado, qué ha motivado este incremento? Buenas noches, Paco. Bueno, en principio hay que hablar de un cambio de enfoque con el gobierno de Bolsonaro en relación a la minería, un gobierno que identificó a Brasil como un país con vastas regiones pobres, con una riqueza inmensa debajo del suelo que no estaba siendo explotada adecuadamente. Y esto ha llevado a varias polémicas durante el gobierno de Bolsonaro. Un entusiasta de la minería, quien fue acusado de haber dado prácticamente un pase libre a las mineradoras para que hicieran lo que quisieran en estos últimos 4 años. Hubo varias iniciativas polémicas, entre ellas la declaración de la minería como un servicio esencial durante la pandemia, pero esencialmente un proyecto, el PL 191, presentado en 2020 en el Congreso, que se proponía ni más ni menos que reglamentar la explotación minera en tierras indígenas. Un proyecto que no avanzó por falta de consenso político, pero que para muchos dio una clara señal política de que los explotadores mineros podían hacer lo que quisieran en territorio brasileño sin temor a consecuencias. Algo que se espera que cambie a partir de la promesa de una legislación más firme con el gobierno entrante de Luis Inácio Lula da Silva. En la COP27, el presidente electo Lula da Silva ha insistido en su compromiso con la preservación de la Amazonía. ¿De qué forma va a afrontar este espinoso tema en el que hay tanto interés económico en juego? ¿Es algo que puede lograr Brasil en solitario? Bueno, es un desafío muy complejo porque Lula asumirá un Brasil que registró un aumento de 75% en la deforestación de la Amazonía cuando se comparan los datos respecto a la última década. Un Lula que promete fortalecer los organismos de control ambiental que muchos dicen fueron debilitados tanto en personal como en presupuesto durante el gobierno de Bolsonaro, y un Lula que cuenta con el apoyo internacional, o al menos eso pretende, para combatir la deforestación, algo que plantea como un desafío colectivo, principalmente a través de 2 iniciativas. El Fondo Amazonía, financiado por los gobiernos de Noruega y Alemania, que está frenado. Hay más de 500 millones de dólares parados desde 2019 por divergencias con el gobierno de Bolsonaro. Tanto el gobierno de Noruega como el alemán señalaron que pretenden reactivarlo. Por otro lado, Lula en la COP27 fue muy claro. Dijo que espera que se respete un acuerdo que consta en el Acuerdo de París, por el que los países más desarrollados deben financiar a las naciones emergentes para combatir los efectos de la crisis climática. Veremos si realmente tiene éxito en esto. Y brevemente, el equipo de Lula presentó anoche al Congreso un borrador de propuesta de enmienda constitucional que aumenta los gastos por fuera del presupuesto para financiar programas sociales en 2023. El mercado reaccionó muy mal, con preocupación por la dinámica futura del gasto público. ¿Con qué margen cuenta Lula esta vez para hacer las reformas sociales que desea, dado que la situación de la economía mundial es muy diferente que cuando asumió el gobierno por primera vez hace 20 años? Es muy difícil porque Lula contará con el mismo problema que otros gobiernos progresistas que fueron electos últimamente en la región,
cómo financiar programas sociales robustos con un escenario fiscal complicado y ante un escenario de posible recesión global el año próximo. Una propuesta que fue muy mal recibida y que algunos economistas más ortodoxos creen que el gobierno tendría que enfocarse en mostrar dónde pretende cortar gastos para financiar estos programas, porque si no, correrá el riesgo de que los mismos programas, la misma inversión social, sea evaporada en su efecto con un dólar más caro y en consecuencia una inflación más alta para los brasileños. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por este análisis. Y en el marco de la COP27 que se celebra en Egipto, seguimos hablando de temas ambientales. Los aerogeneradores son de importante ayuda para acelerar la transición a la energía verde, pero debido a su diseño y a los efectos negativos a la biodiversidad, algunos críticos se oponen a su construcción. Un nuevo tipo de turbina sin aspas ofrece una solución desde España. Sombras centelleantes, infrasonidos, una trampa mortal para las aves. Algunos de los efectos negativos que esgrimen los que se oponen a los parques eólicos. Pero hay una alternativa. Una turbina sin aspas en forma de poste. El viento genera electricidad solo a través de las vibraciones, casi en silencio. Un espectacular accidente inspiró esta tecnología, el desplome del puente de Tacoma en Estados Unidos en 1940, cuando el viento hizo colapsar la estructura. Con un túnel de viento doméstico, David Yáñez desarrolló sus primeros aerogeneradores alternativos. Entre medias, lo que ponemos es un alternador. Un alternador es un elemento que nos permite transformar el movimiento en electricidad. Y se trata simplemente de eso, una estructura esbelta, de sección circular, muy sencilla, sin engranajes, sin rodamientos, sin mecanismos, que transforma la energía del viento, la energía cinética del viento, en energía eléctrica. Suena sencillo, pero no lo fue. Los primeros años de Vortex fueron difíciles y el rendimiento escaso. Cuando uno busca en internet molinos sin palas, no existe, ¿no? Lo que quiero decir es que no había de dónde aprender más allá de los fundamentos más básicos. Pero con fondos gubernamentales y europeos, el equipo desarrolló un túnel de viento y una central eléctrica mayor. Tiene unos 2,5 metros de altura y genera 100 vatios de potencia. Podría servir como un apoyo para la generación de energía en una vivienda. Por ejemplo, imaginemos una casa unifamiliar con 2, 3, 4, 5 paneles solares que dispusiera de 1 o 2 equipos de estos, pues por lo menos de noche podríamos asegurar el consumo base de la vivienda con el apoyo eólico, ¿no? La ventaja decisiva de las turbinas sin aspas es que pueden ser instaladas en zonas pobladas, incluso en ciudades. Pero antes de la producción en masa, Vortex da un paso adelante. La empresa ha recibido un pedido de Arabia Saudí para versiones más grandes destinadas a Neom, la nueva ciudad en construcción en pleno desierto. En breve despacharán 4 de ellas. Sorprendentemente nos han ofrecido esta maravillosa oportunidad de poder hacer equipos de eso, de 7 y de 8 metros de altura y desde luego para nosotros es una gran oportunidad para aprender muchas cosas y seguir madurando la tecnología día a día. La producción en masa de las turbinas de tamaño medio comenzará una vez finalizados los grandes prototipos. A principios de 2023 podrían ya comercializarse. Y hasta aquí las noticias. Ya saben que pueden seguirnos en la web y en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Stoi pomoćni, bardzo pomoćni. On tak mówi, że to tego. On tutaj to miał to działkę po teściowej, tutaj on przyjeżdżał, teraz ostatnio był i to wszystko te warzywa pozbierał, tak się lubią, takie hobbystyczni, to na te działki tak to przyjeżdżał, to z żoną pomagali, to wszystko. No na co dzień spotykaliśmy się. A kto by się nie bał? Pewno, każdy obawia się, bo to jest najbliżej tutaj, którym może tutaj przy tego, ale tylko stąd.
A czy z Białorusi nie może być tutaj? Też może być. To zakątek tutaj tego polskiej, który jest najbliżej tej ściany. Дружина моя купила взагалі цю зарядну станцію. Ще ми з нею купили газові балони туристичні, щоб якщо що. Що ми ще купили? Ну, всякі там. В мене є електроковдра, в неї є електроодіяло. Так що, електроковдра, електропростинь. Так що нормально, готуємось потрошку. Ну, а в цілому, ми ж, ще раз кажу, ми багато років граємо на вулиці, тобто ми, в принципі, до холодів звикли.